Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 39. Una nueva etapa de prosperidad se abrió a raíz de la Guerra Secesión, que interrumpió los suministros norteamericanos, pero duró poco. Ya en el siglo XX, entre 1934 y 1939, la producción brasileña de algodón se incrementó a un ritmo impresionante. De 120.000 toneladas pasó a más de 320.000. Entonces sobrevino un nuevo desastre. Los Estados Unidos arrojaron sus excedentes al mercado mundial y el precio se derrumbó. Los excedentes agrícolas norteamericanos son, como se sabe, el resultado de los fuertes subsidios que el Estado otorga a los productores a precio de dumping y como parte de los programas de ayuda exterior. Los excedentes se derraman por el mundo. Así, el algodón fue el principal producto de exportación de Paraguay hasta que la competencia ruinosa del algodón norteamericano lo desplazó de los mercados y la producción paraguaya se redujo desde 1952 a la mitad. Así perdió Uruguay el mercado canadiense para su arroz, así el trigo de Argentina, un país que había sido el granero del planeta. Perdió un peso decisivo en los mercados internacionales. El dumping norteamericano del algodón no ha impedido que una empresa norteamericana, la Anderson Clayton Co., detente el imperio de este producto en América Latina, ni ha impedido que, a través de ella, los Estados Unidos compren algodón mexicano para revenderlo a otros países. El algodón latinoamericano continúa vivo en el comercio mundial, mal que bien, gracias a sus bajísimos costos de producción. Incluso las cifras oficiales más caras de la realidad delatan el miserable nivel de la retribución del trabajo. En las plantaciones de Brasil, los salarios de hambre alternan con el trabajo servil. En las de Guatemala, los propietarios se enorgullecen de pagar salarios de 19 quetzales por mes. El quetzal equivale nominalmente al dólar. Y por si eso fuera mucho, ellos mismos advierten que la mayor parte se liquida en especies al precio por ellos fijado. En México, los jornaleros que deambulan de zafra en zafra cobran $1.50 por jornada. No solo padecen la subocupación, sino también, y como consecuencia de la subnutrición, pero mucho peor es la situación de los obreros del algodón en Nicaragua. Los salvadoreños que suministran algodón a las industrias textiles de Japón consumen menos calorías y proteínas que los hambrientos hindúes. Para la economía de Perú, el algodón es la segunda fuente agrícola de divisas. José Carlos Mariátegui había observado que el capitalismo extranjero, en su perenne búsqueda de tierras, brazos y mercados, tendía a apoderarse de los cultivos de exportación de Perú, a través de la ejecución de hipotecas de los terratenientes endeudados. Cuando el gobierno nacionalista del general Velasco Alvarado llegó al poder en 1968, estaba en explotación menos de la sexta parte de las tierras del país, aptas para la explotación intensiva. El ingreso per cápita de la población era 15 veces menos
que el de los Estados Unidos y el consumo de calorías aparecía entre los más bajos del mundo. Pero la producción de algodón seguía, como la del azúcar, regida por los criterios ajenos a Perú que había denunciado Mariátegui. Las mejores tierras, campiñas de la costa, estaban en manos de empresas norteamericanas o de terratenientes, que solo eran nacionales en un sentido geográfico, al igual que la burguesía limeña. 5 grandes empresas, entre ellas 2 norteamericanas, la Anderson Clayton y la Grace, tenía en sus manos la exportación de algodón y de azúcar, y contaban también con sus propios complejos agroindustriales de producción. Las plantaciones de azúcar y algodón de la costa, presuntos focos de prosperidad y progreso por oposición a los latifundios de la sierra, pagaban a los peones salarios de hambre, hasta que la reforma agraria de 1969 expropió y las entregó en cooperativas a los trabajadores. Según el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, el ingreso de cada miembro de las familias de asalariados de la costa solo llegaba a los $5 mensuales. La Anderson Clayton & Co. conserva 30 empresas filiales en América Latina y no solo se ocupa de vender algodón, sino que además, monopolio horizontal, dispone de una red que abarca el financiamiento y la industrialización de la fibra y sus derivados, y produce también alimentos en gran escala. En México, por ejemplo, aunque no posee tierras, ejerce de todos modos su dominio sobre la producción de algodón. En sus manos están, de hecho, los 800,000 mexicanos que lo cosechan. La empresa compra a muy bajo precio la excelente fibra de algodón mexicano porque previamente concede créditos a los productores con la obligación de que le vendan las cosechas al precio con que ella abre el mercado. A los adelantos en dinero se suma el suministro de fertilizantes, semillas, insecticidas. La empresa se reserva el derecho de supervisar los trabajos de fertilización, siembra y cosecha. Fija la tarifa que se le ocurre para despepitar el algodón. Usa las semillas en sus fábricas de aceites, grasas y margarinas. En los últimos años, la Clayton, no conforme con dominar además el comercio de algodón, ha irrumpido hasta en la producción de dulces y chocolates, comprando recientemente la conocida empresa Luxus. En la actualidad, Anderson Clayton es la principal firma exportadora de café de Brasil. En 1950 se interesó por el negocio. 3 años después ya había destronado a la American Coffee Corporation. En Brasil es además la primera productora de alimentos y figura entre las 35 empresas más poderosas del país. Brazos baratos para el café. Hay quienes aseguran que el café resulta casi tan importante como el petróleo en el mercado internacional. A principios de la década del 50, América Latina abastecía las 4/5 partes del café que se consumía en el mundo. La competencia del café robusta de África, de peor calidad, pero de precio más bajo, ha reducido la participación latinoamericana en los años siguientes.